El día de hoy hablaremos acerca de un tema bastante controversial y específicamente pues me refiero sobre la violencia familiar. Si bien es cierto, la violencia familiar pues es un problema social, ¿no? Un problema social que afecta a muchas personas, eh, no solamente en un determinado lugar, sino a nivel mundial en todo el mundo. Pues todo ello en sí pues muestra, digamos, ¿cómo lo puse? Muestra ciertos resultados. Se puede dar una violencia familiar por muchos factores, ¿no? Y dentro de esos muchos factores pues encontramos muchos resultados de búsqueda. Por ejemplo, la violencia doméstica es un problema grave que puede pues afectar a cualquier persona, ya sea independiente o no, ¿no? De su género, también la edad, la raza, la orientación sexual o como también pues la identidad de género, ¿no? Pero no solamente eso. Vamos a encontrar, por ejemplo, también acerca de una violencia familiar, que es un problema que ha crecido considerablemente en los últimos años. O sea, esto abarca desde mucho tiempo, y hasta la actualidad se sigue propagando, se sigue multiplicando la violencia familiar. La violencia familiar también pues es un problema social importante que afecta en sí dramáticamente la calidad de una vida de una familia. Porque es ilógico que la violencia familiar pueda construir algo positivo. Es todo lo contrario, que afecta, que destruye la familia, destruye a las personas. La violencia familiar es aquella que tiene lugar dentro de las familias. Es obvio porque estamos hablando de una violencia familiar que tiene que darse dentro de casa, dentro de una familia. Entonces, tengamos cuidado con la violencia familiar. Tengamos cuidado con eso. Es importante hablar acerca de la violencia familiar porque muy bien sabemos que esto puede llegar a extremos casos como muertes, lesiones, sea en familia, niños o adultos. Y estas consecuencias es provocado por este hecho de maltrato o violencia. ¿Cómo podemos prevenirlo y por qué es importante decirlo? Porque previniendo podemos mencionar manejar nuestras emociones, tomarlo con tranquilidad y tal vez si se lleva a extremos casos podemos decir que las autoridades, sea el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de los Derechos, puede respaldarnos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que este caso de violencia familiar no debe pasarse a lo que es ocasionar muertes, sino pararlo, sea yendo a un psicólogo familiar, o sea, o a un psicólogo que nos pueda orientar cómo poder manejar nuestras emociones para que este caso no pase a casos extremos. Importancia de la violencia familiar. La violencia familiar es un tema muy importante que nosotros como jóvenes adolescentes debemos conocer. Esto pues es debido a sus grandes impactos negativos de las personas ante la sociedad. Esto pues tiende a tener efectos devastadores en las personas que sufren tanto emocionalmente como físicamente. Violencia familiar. En este caso sabemos que violencia familiar proviene, en este caso, de los miembros de la familia, pueden ser de los padres, de los tíos, primos o hermanos. Esto es debido, en este caso, al no diálogo dentro de esta familia. Para solucionarlo es necesario que cada uno, eh, los integrantes de esta familia puedan tener un diálogo amplio. Además, es necesario que los padres cumplan su rol en este caso, ayudando a sus hijos a entenderlos y también darles soluciones a cómo enfrentar cualquier tipo de violencia. Como reflexión sobre la violencia familiar, podemos decir que no debemos de legitimar la violencia como una forma de pensar y vivir en sociedad. Debemos, por el contrario, estar atentos a cualquier forma de abuso y no hacernos como la vista gorda y dejarlo pasar. Debemos prestarle atención para así poder buscar una forma de ayuda para aquella familia. Muy bien.
Dar a conocer la conclusión del tema de la violencia familiar es un tema muy importante, ¿no? Porque trabajar de violencia viene pues la palabra de agredir, no solo agredir, sino muchos actos también, ¿no? Como ya nosotros podemos pensar o imaginar. Trabajar con esto en violencia familiar es prácticamente un tema muy tedioso. Porque aparte de tener conflicto en casa, ya sea por mamá o por papá, o sea, sino que los padres sean separados y prácticamente peleen por la custodia del hijo, ¿no? Y este es un tema muy, pues, muy peligroso. ¿Por qué? Porque es un daño a los hijos y también no solo daña a ellos, también daña a sus coleguitas, no en el tema académico, ya sea en el tema del comportamiento, porque él también ya empieza a agredir a sus colegas. Y la única solución de trabajar con esto es trabajar mediante un psicólogo y trabajar docente y padre también, formar escuela de padres, porque hay padres de tan temprana edad que ya tienen hijos. Ni aún ellos vienen ser o vienen llegar prácticamente de terminar esa etapa de ser hijo, ya cumplen un rol de ser padre, ¿no? Y eso como se puede prácticamente esa temprana edad no saben por cómo criar un hijo, prácticamente se dedican a trabajar y ya dejan de lado el estudio, ¿no? Suele suceder esos conflictos, sí suele suceder. Por lo tanto, dar solución a eso vendría dependiendo prácticamente a la charla, escuela para padres, y también es dar a conocer consejo para cada estudiante de cómo se debe eh, prácticamente defender o practicar a este acto. Muchas gracias.